Santo. Y dice así: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Oremos. Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús, como el texto nos demanda y hacemos, nos gloriamos en nuestro Señor Jesucristo. Y yo te pido por amor a tu Hijo Cristo Jesús, que tú nos visites de manera especial hoy. Tú cambies nuestro pensamiento, que tú quite cualquier estorbo, cualquier cosa que estará levantándose en contra de Cristo. Y si hay algún demonio, algún espíritu maligno en este lugar, en el nombre de Jesús, Señor, sácalo. Y el único espíritu bienvenido en esta mañana es tu Espíritu Santo, y que nos guíe a toda verdad, que nos lleve a convicción de pecado y que nos dé luz de tu palabra para poder ponerla en práctica en nuestras vidas. Así que, Señor, también hay algunos que nunca han recibido a Cristo como su único, exclusivo Señor y Salvador. Yo te pido que en este día, que tú ilumines su entendimiento, tú cambies su corazón y que puedan nacer de nuevo por la predicación de tu palabra hoy. Haga tu voluntad hoy, Señor. Nosotros nos queremos someter a ti. Háblanos a través de este vaso frágil, que tu pueblo pueda ser edificado, amonestado y fortalecido para hacer la obra que tú nos has llamado a hacer en este día, de ahora hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una vez mi hermano y yo fuimos a un lugar en Puerto Rico donde había una cueva, y al ir a esta cueva parece que nos vieron a nosotros, quizás no pensaron que nosotros éramos de Puerto Rico, pero nos dieron una guía. Había un hombre y estaba vestido como un taíno. Un taíno es una persona indígena que antes vivían en Puerto Rico. Ya los españoles aseguraron que ya no hubiera más indígenas, así que los mataron a todos. Pero había uno que estaba vestido como un taíno, como indio. Y lo hicieron para atraer más turistas. Y él tenía la vestidura. Y cuando nosotros, mi hermano y yo, empezamos a hablarle, varias cosas empezamos a observar de él. Primeramente, él tenía unas chanclas o sandalias de los Crocs. Y yo no creo que los taínos tenían Crocs en esos tiempos. Otra cosa que observamos era cómo él hablaba. Hablaba bien, sonaba como un reggaetonero mientras nos estaba hablando. Ya voy dos cosas que veo. Y además de eso tenía varios tatuajes también. Y nuestra observación entre mi hermano y yo, nuestra conclusión en esa observación que vimos de este hombre era que él no era un taíno. Era evidente y obvio que él no era indio. Era trigueñito y eso quizá era lo único que tenía a su favor, pero lo demás era evidente que era un jibarito de Puerto Rico. Y hoy vamos a ver algo muy parecido en donde nosotros vamos a observar algunas distintivas de un cristiano. Hoy vamos a hacer la misma observación. Hoy vamos a ver qué es un verdadero creyente y quién no es un verdadero creyente. Estas distintivas o características que vamos a ver son universales para todos los cristianos. Es decir, todo el que se llama cristiano, o como Pablo dice, de la verdadera circuncisión, debe tener estas características. El que no lo tiene
no puede pretender ser algo que no es, como aquel taíno que se creía, o aquel que se creía taíno, lo cual no lo era. Nosotros no podemos poner vestiduras, no podemos tener el idioma, todas estas cosas exteriores no podemos tenerlos y llamarnos cristianos. Pero estas que vamos a ver son indiscutibles. No hay manera de poder negociar o cambiar esto. O lo tienes o no lo tienes. En otras palabras, o eres un cristiano o no eres un cristiano. Hay una línea clara entre un verdadero creyente y un falso. Así que estos textos nos van a ayudar a poder examinar y ver esto. Pero antes de eso, yo creo que es necesario poner este texto en su contexto. Hasta ahora hemos visto desde el capítulo 1, versículos 1 al 26, el evangelio que afecta toda nuestra vida. El evangelio debe ser primero y el evangelio afecta tanto nuestras relaciones, la manera que oramos, nuestras aspiraciones, nos lleva a una vida de abnegación. También vimos que debemos examinar nuestra vida a la luz de la cruz de Jesucristo. Aprendimos como una vida centrada en el evangelio nos lleva a una vida de unidad, sin temor, viendo el sufrimiento y la fe como regalos de Dios y una vida de humildad, porque Cristo fue humilde. Nosotros no somos humildes porque es una buena cosa que hacer. Somos humildes porque Cristo fue humilde. Y la semana pasada vimos ejemplos de dos hombres que debemos imitar. Ahora estamos viendo la parte práctica del evangelio. ¿Cómo se ve el evangelio en la vida de nosotros? Y Pablo va sistemáticamente mostrándonos a nosotros a través de esta carta qué significa ser un cristiano. Y una de las cosas que él va centrándonos, ayudándonos a ver, es esta idea de gozo. El cristiano es un hombre o mujer o niño gozoso. Y vamos a ver eso como una de las características distintivas. Vimos en la semana pasada de Timoteo, el humilde hijo espiritual de Pablo, y Epafrodito, el colaborador y compañero de lucha de Pablo, como ellos eran dignos de ser imitados. Todos nosotros necesitamos personas a quien imitar. Y Pablo está diciendo, miran a estos como ejemplos de ser imitados. Y como que escucho en inglés, ¿verdad? Estoy escuchando voces en mi mente, pero qué bueno que no estoy volviéndome loco. Ahora veremos lo que parece un paréntesis que nos llevará a examinar la vida de Pablo. Y eso lo veremos con más detalle la semana que viene. Aunque esto no es un paréntesis, esto realmente es un punto de partida para ayudarnos a ver Pablo haciendo la línea en el piso de quiénes son verdaderos y quién no. Y comienza inmediatamente con la palabra por lo demás. Cuando ustedes ven palabras como esta, es una conexión con otros, con lo que la idea de que estaba diciendo anteriormente. La palabra por lo demás se puede también traducir como finalmente, poniendo énfasis en algo que él quiere decir. Ahora, cuando un predicador dice finalmente, ustedes saben que eso no es lo que él verdaderamente quiere decir. Como ustedes pueden ver, el capítulo 3 todavía continúa y sigue hasta el capítulo 4. Así que él no está terminando ningún argumento, él está enfatizando un argumento que ha de venir. Y este argumento que él está dando, algo que quiere que sus hermanos, ahora él se pone al mismo nivel que los filipenses diciendo, hermanos míos,
Y aquí da un mandamiento, 3 palabras como un mandamiento. Bueno, 4 en el español. Regocíjense en el Señor. No es la primera vez que Pablo en esta carta lo ha dicho. Lo dijo en el capítulo 2, versículo 17, versículo 18, versículo 28, versículo 29. No es la primera vez que él está llamándole la atención a los filipenses de regocijarse, de tener gozo, de alegrarse internamente. Pero lo que es distintivo en este texto es que añade en el Señor. Lo que nos llama la atención ahora es que Pablo nos llama a nosotros a poner nuestro gozo, no en situaciones, no en lo que te está pasando, no en lo bueno que tienes en la vida o lo malo que tienes en la vida, pero que tu gozo sea centrado en una persona y esa persona es Jesucristo. En el Señor es encontrar mi gozo específicamente, exclusivamente en Jesús. Mi alegría tiene fuente y es Cristo Jesús. Solamente en unión con Él, en la persona y obra de Jesucristo, puedo encontrar verdadero gozo, felicidad. Y Pablo dice que eso es motivo de seguridad para ellos. A él, como él dice, no me es molesto escribirles otra vez lo mismo. Él escribió esto varias veces. Y amados, algo que ustedes pueden aprender de la Biblia es cuando la Biblia repite algo varias veces, nos está llamando la atención. Escucha esto. Esto es importante. Un hombre que no estaba en las mejores condiciones. Un hombre que estaba preso, prisionero. Un hombre que ha sufrido una y otra vez. Un hombre que ha sido lastimado físicamente. Un hombre que ha sido rechazado una y otra vez. Alguien que sabe lo que es sufrir. Le dice a los filipenses, encuentra tu gozo en Cristo Jesús. Porque Él lo estaba haciendo. Y otra vez vemos aquí que a veces nosotros, si las cosas no nos van bien, empezamos a cuestionar. ¿Por qué? Porque nuestro gozo está en nuestra circunstancia, en nuestro dinero, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en etcétera, 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 etcétera. Y eso es una forma de idolatría, cuando nosotros empezamos a encontrar nuestra alegría en nuestras situaciones, en nuestro dinero, en nuestro estatus, en todas esas otras cosas. Eso es un tipo de idolatría, porque el gozo solamente, nuestra alegría está fundada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Él es el centro de tu vida, cuando Él es Señor y Salvador de tu vida, amados, pase lo que pase, tu gozo será inmovible. Lo único que puede ser es crecer. Porque sabemos que Dios es soberano y a pesar de las circunstancias, Dios está con nosotros y no nos dejará. Nuestro gozo debe ser en el Señor y ahí está nuestra seguridad. No en tu dinero, no en tu trabajo, no en tu circunstancia. Tu seguridad debe estar en tu gozo en el Señor. Por eso regocíjate, cristiano. Regocíjate en Cristo Jesús. Tú tienes toda la libertad de gozarte en el Señor Jesucristo. Porque Cristo es la roca inmovible, el cual nadie puede quitarte. Y tu vida es fundada en Él. Por lo tanto, regocíjate, cristiano. Porque nuestro Dios es bueno y eterno y nunca nos dejará y nunca nos desamparará. En el Señor es nuestra unidad en Cristo, donde estamos unidos a Él.
Pablo elabora esto en Colosenses 3, 1 al 3, donde él dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Jesús es la vid y nosotros los pámpanos, como dice en Juan 15:5. Y mientras estamos conectados a Jesús, mucho fruto vamos a producir. Después en Juan 15:10 al 11 nos dice cómo mantener nuestro gozo. Escuchen esto. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado. Escucha, Jesús habló esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. ¿Cómo estoy en el Señor? Cuando guardo sus mandamientos. Si anhelo por la gracia de Dios cumplir los mandamientos de Cristo Jesús, estoy en su gozo. Cuando yo obedezco a Dios, ¿tú sabes cuál es la recompensa de obedecer a Dios? Gozo, alegría. Eso es algo que dinero no puede comprar. No hay manera de comprar esto, pero es accesible a todo el mundo. Ayer fuimos unos cuantos, tratando de obedecer la gran comisión, de ir a evangelizar. Y había una energía en el café. Había algo diferente. ¿Nervios? Sí. ¿Inquietudes? Claro. ¿Miedo? Definitivamente. Pero había algo que no había manera de explicarlo. Yo lo observaba mientras estaba allí. Alegría. Había gozo. Sí, habían algunos nerviosos, algunos estaban ya como con la presión hasta el cielo. Sí, había todo eso allí. Yo lo sentí, hasta yo mismo lo tenía también. Pero había un gozo, había una alegría, a pesar de que algunos sufrieron unas cosas que si quiere preguntarle a otros, pregúntale. Pero queríamos cumplir este mandamiento. Queríamos llevar este precioso evangelio a otros, guardando los mandamientos de Jesús. Y Dios nos recompensó con gozo, con alegría. Y algunos perdieron ese gozo. Y no hay manera de recuperarlo, no hay manera de ir para atrás a buscarlo. No hay. Se lo perdieron, perdida y quizás hasta sintiéndose mal porque podían ir y decidieron ver algo en Netflix o quizás cuando tenían que trabajar y entendemos eso. Pero llevamos semanas anunciando esto. Muchos no hicieron planes para ir, pero otros sí, los que fueron estaban gozosos, alegres, fueron a ese campo de batalla como buenos soldados, alegres, gozosos de ir. Yo le decía aquí que mientras estábamos ahí esperando, escucha todo esto, hay mucha bulla, pero era buena. Y tan pronto se dieron los lugares y donde teníamos que ir, silencio total. Se fueron todos a hacer la obra. Tuve todos estos carros moviéndose, ¿no? Y esto era una alegría y gozo incomparable. ¿Por qué? Porque obedecimos el mandamiento de Jesucristo. Jesús dice que permanecen en su amor. Cuando permanecemos en el amor de Jesucristo y guardamos sus mandamientos, Dios nos recompensa con gozo. No solamente gozo, pero el gozo de Jesucristo. Wow, ese es otro nivel. Es una cosa tener gozo de otros, pero el gozo de Jesús, ese es otro nivel. Ese es un nivel eterno. Ese es un nivel que sobrepasa cualquier situación. Así que, cristiano, regocíjate.
en el Señor. Esa es la primera distintiva que vemos para el cristiano. El cristiano es uno que se regocija en el Señor. La segunda distintiva que vamos a ver en esta mañana parece como un cambio de tema, pero realmente no lo es. Pablo, anticipando que había algunos que estaban tratando de robar el gozo de la iglesia, da una advertencia para que la iglesia de Filipo rechace abiertamente a los falsos. Y da tres características de estos falsos. De hecho, lo repite tres veces la palabra cuídense, versículo 2. Y que yo dije que cuando la palabra de Dios repite algo, muy importante, esto es algo que debemos prestar atención. Y Pablo está repitiendo tres veces, tres ilustraciones y descripciones de estos falsos. La primera que él usa, vemos aquí en el versículo 2, la primera parte, cuídense de esos perros. Ahora, permítame explicar esto porque quizás estás pensando en mi perrita linda que tengo o en los perritos que están en la casa. Eso no es lo que Pablo se está refiriendo. Él está refiriéndose a los perros de la calle. Y cuando yo estaba en Puerto Rico, yo vivía, uno podía ir a la playa y parece que la playa es el lugar donde la gente botaba los perros, los realengos, lo que nadie quería. O los perros que no estaban funcionando en su hogar y le hizo difícil, pues yo no sé si en su país hacen eso, pero en Puerto Rico los botaban en la playa. ¿Y qué hacían estos perritos? Pues ellos se unían. Ellos hacían una manada. Y había uno que era el alfa que los guiaba a todos ellos, porque él era que le dominaba a los demás. Y estos perros eran muy peligrosos porque ellos tenían hambre y cuando veían comida ellos atacaban. Y hubo muchos casos, por lo menos en mi pueblo, donde gente fueron atacados por estos perros. Pero nadie los quiere. Uno los ve y no lo ve con cariño. Ay, mira qué lindo, lo ve, esa cosa asquerosa. Así lo veía esa gente, la gente de los perros. Pues esos son los perros que Pablo se refiere. Son esos perros que son sucios, esos perros que son salvajes, asquerosos, sueltos, sin amo, perros que pueden ver en cualquier parte, vagando por la basura y la inmundicia de la calle. Y Pablo lo dice en plural aquí. Son muchos esos perros. De hecho, los judíos tenían una manera de describir a los gentiles que era muy feo. Ellos veían a los gentiles y le llamaban perros salvajes, porque ellos se creían que eran los élites de Dios. Y Pablo está como que virando la tortilla y diciendo, no, los perros verdaderos son aquellos falsos. Específicamente, él se está llamando la atención a los judaizantes que eran hombres que iban a las iglesias. Cuando Pablo se iba, él iba, plantaba una iglesia, desarrollaba líderes y cuando Pablo se iba a otro lugar, llegaban estos perros que él llama. Y ellos llegaban allí y le decían, si ustedes quieren estar completos en Jesucristo, se tienen que circuncidar. Ahora, niños, si ustedes no saben lo que es circuncidar, pregúntale a tu padre, que él te puede explicar. Pero ellos tenían que circuncidarse para ser completos, tenían que ser judíos cristianos. Y Pablo se enteró de esto junto con Bernabé, que vemos en el libro de los Hechos, y él ataca a estos falsos. A tal punto que un concilio se hizo y después se le dio a los gentiles cómo deben de funcionar. Y era simplemente unos mandamientos que tenían que seguir y no tenían que circuncidarse. Y Pablo está llamando a ellos perros. No es la primera vez que se usa este término. De hecho, en Isaías 56:11, Dios describe a Israel como perros voraces, que ellos consumen y nunca se sacian. Estos querían devorar a la iglesia. Y amados, si hay una característica de lo falso es que ellos tienen un apetito que nunca será saciado. Ellos quieren destrozar y destruir a la iglesia. Ellos vienen a la iglesia, ellos huelen a cristiano, hablan como cristiano,
pero su fin es destruir la iglesia del Señor Jesucristo. Y Pablo les dice, cuidado con esos perros. De hecho, hay todo un canal de televisión lleno de perros. Yo les advierto, no lo vean. Enlace, pues acaso no sabe cuál es. Les pido por amor a Jesucristo, evite esos perros. Evite esos sucios, inmundos. Ellos lo que quieren es dividir. Ellos quieren robarte tu dinero. Pablo usa un segundo término, dice, cuídense de esos malos obreros. Ellos son falsos apóstoles. En 2 de Corintios, Pablo dice, 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ellos lo que quieren traer es más maldad a la iglesia. Ellos quieren dividir, obrar maldad. Ellos quieren ver a la gente caer en pecado. Tercera descripción. Cuídense de la falsa circuncisión. Ellos se visten como de gente que son como si fueran cristianos, pero realmente no lo son. Y ellos habían perdido lo que es la verdadera circuncisión, y eso veremos en un momento. La circuncisión era un acto que unía a un hombre a ser parte del pueblo de Dios. Y esta circuncisión nunca fue llamado la atención de ser algo solamente externo, siempre tenía que ser algo interno. Era un pacto para poder ser parte de la comunidad de la fe. Y Jeremías habla en contra de los judíos cuando él dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí la palabra del Señor les es cosa vergonzosa, no la aman. La circuncisión siempre fue un acto que representaba algo interno más que externo. Entonces debemos de cuidarnos de aquellos que quieren robar nuestro gozo. Por lo tanto, la segunda característica o distintiva es que el pueblo de Dios siempre está alerta, siempre está velando, cuidándose de los falsos. Tú y yo tenemos que tener cuidado. Cada miembro de la Iglesia Bautista Central debe estar en alerta. Cuando estaba en lo militar, nosotros teníamos 4 niveles de estar en alerta. Y cada uno representaba un peligro más eminente. Cuando llegaba al 4, ya había que ponerse máscaras completas con tanques de oxígeno. Eso era, tenemos que ponernos todo una cobertura por si acaso nos bombardeaban. Pues el cristiano debe de siempre estar preparado. Siempre debe estar mirando. En un lado nos regocijamos en el Señor y en otro lado velando, mirando. Cuando ustedes ven algo extraño, deben de hablar, deben de preguntar, deben de cuestionar. Si ustedes escuchan algo tanto de mi persona y de Pastor Tony, ustedes deben de cuestionar, preguntar. Si ustedes ven cosas que son extrañas, deben de preguntar, deben de tener cuidado. Cada uno nos debemos cuidar unos a otros. Porque van a venir, Satanás enviará sus mensajeros. Y ellos vienen disfrazados. Son unos payasos disfrazados. Y van a venir con toda la intención de destrozarnos. Iglesia, tenemos que cuidarnos. Yo no sé cuán más claro podemos ser. Pero tenemos que estar alerta. Tenemos que estar en alta alerta. Asegurarnos de que nadie venga a destrozarnos. Tercera distintiva que vemos aquí en el texto, lo vemos en el versículo 3. Y vemos 3 puntos acerca de una religión de los verdaderos, cómo se comporta en su adoración los que son de la verdad. Ya vimos lo que son falsos, ahora veremos
cómo se ven los que son verdaderos. Vimos 3 características de los falsos, ahora veremos 3 características sobre la adoración de los verdaderos. Y aquí es donde yo quiero dar énfasis, porque los primeros 2, uno puede más o menos engañar a los demás. Pero esta es indiscutible de cómo nosotros practicamos nuestra religión. Ahora, yo sé que algunos ven la palabra religión y ya están, yo creo en la relación, no en la religión. Déjame enseñarles sobre qué significa. La palabra religión no es una palabra mala, primeramente. No es nada de mala, es una buena palabra, de hecho. Eso identifica, realmente la religión identifica tu relación. Si verdaderamente tú tienes una relación con Cristo, tú vas a tener una religión correcta. Por lo tanto, nuestra religión es una descripción de nuestra relación con Dios. Y religión significa en el latín simplemente doblar su rodilla. Es como un acto de adoración. Así que no es malo. Lo único que tenemos que describir nuestra religión. Y nuestra religión es, y vamos a ver aquí, 3 puntos donde nos va a ayudar a nosotros ver quiénes son la verdadera circuncisión. La primera que vemos es que hay una correcta adoración que es en el Espíritu de Dios. Noten el texto, versículo 3. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Y ahora Pablo describe lo que son de la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios. Ahora, si ustedes están prestando atención, ¿qué dice en el versículo 1 acerca de nuestro gozo? En el Señor. Ahora Pablo llama la atención usando la mentalidad trinitaria de Dios que para nosotros poder entender, él ahora llama la atención que nuestra adoración es en el Espíritu de Dios. En otras palabras, como Jesús dice en Juan 4:24, que debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros la manera de poder adorar a Dios correctamente. Él nos ha dado lo que Él ha inspirado para su pueblo y es su palabra. Es a través de su palabra que nosotros, la iglesia, todos los que son verdaderos, los que han sido salvos por la gracia de Jesucristo, adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Es por medio, a través de la palabra de Dios. Por eso yo empecé a hablar de por qué como iglesia nosotros no nos centramos en la palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo hoy aquí? ¿Tú viniste a escuchar una buena charla? Bueno, perdona que yo sé que yo no soy tan bueno, así que ahí falló. ¿A qué viniste a hacer hoy? ¿A cumplir un requisito? ¿A poner un checkmark en tu vida buena que estás tratando de vivir? ¿Qué viniste a hacer hoy? Bueno, que si yo no vengo, Pastor Julio va a estar encima de mí porque yo tengo que estar aquí porque yo soy miembro de la Iglesia Bautista Central. ¿Qué viniste a hacer hoy? Bueno, déjame decirte lo que debemos hacer en este día. Ustedes no vinieron a cantar canciones lindas. Ustedes no vinieron a ver a tus amados hermanos, que es bueno, no es malo. Vinimos, nos reunimos como iglesia para adorar, exaltar, para levantar, para adorar a nuestro único, exclusivo, trino Dios en este día. Venimos a magnificarlo. Vinimos para que Él sea engrandecido en nosotros. Vinimos como iglesia porque Él es digno de triple santidad. Vinimos porque Él nos ha salvado por su gracia. Vinimos para que Él tenga toda la atención. Vinimos porque Él es el único
que merece la gloria, la honra, la majestad, la exaltación, toda la gloria y honor es a nuestro gran trino Dios y somos guiados por el Espíritu para hacer este acto de adoración como iglesia. Si eso no es lo que tú viniste a hacer, yo te pido por amor a Jesucristo, examina tu corazón para ver si verdaderamente está en la fe. A eso vinimos. Y eso no pasa por el azar. Eso comienza desde el lunes. Eso no comienza hoy a las 10 de la mañana en el tiempo de oración, aunque es bueno. Eso empieza tan pronto salimos de esta iglesia. Yo empiezo a preparar mi corazón para adorar a Dios. Yo empiezo a trabajar mi vida porque yo quiero exaltarlo a Él. ¿Estás adorando a Dios en espíritu y en verdad en este día? Yo por eso pienso, ¿cómo alguien puede llegar tarde a esto? Wow. Yo no estoy regañando, yo estoy examinando. ¿Cómo alguien puede decir, es cristiano y se llega aquí a las 11:05? Sí, esto es la razón por que tú y yo fuimos creados. Tú y yo fuimos creados para adorar a Dios. Y tuvimos que poner una hora, porque si no ponemos hora y entonces vamos a ser desorganizados aquí. Pero ¿cómo es posible que alguien se llame cristiano y se le dificulta venir junto con su pueblo para adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Cómo eso es posible? ¿Cómo es posible que alguien se llame que es salvo por la gracia de Dios, por la sangre de Jesucristo, pero puede llegar a tiempo a su trabajo, porque el amo, si no llega a tiempo, pierde su trabajo? Puede hacer muchas otras cosas, llegar a tiempo, pero se le dificulta llegar aquí. De hecho, aquí deben estar a las 9 de la mañana mucha gente deseoso de estar aquí para adorar a nuestro trino Dios. Deben estar aquí mucho antes que todos los demás. Porque tú quieres, tú anhelas, tu deseo es estar entre el pueblo y adorar al trino Dios en espíritu y en verdad. Entonces hay que preguntar, ¿a quién estás adorando? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué viniste? Y ahora Pablo amplifica aún más todavía. No solamente adoramos, los verdaderos adoran en el Espíritu de Dios, pero miren lo que él dice ahora, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Esta era una palabra favorita de Pablo. Él lo repite más de 35 veces en sus cartas. Gloriar. Gloriarse es jactarse, alabar, hacer mucho de alguien. De hecho, yo diría que el evangelismo es gloriarnos en Cristo Jesús. Es cuando nosotros nos gloriamos en Jesucristo. Es la oportunidad para que ellos vean cuán glorioso es Cristo Jesús. Eso es el evangelismo, si lo quieren resumir en pocas palabras. Es el privilegio y la oportunidad de hacer mucho de Cristo Jesús. Y el cristiano debe tener una vida donde la exaltación no es qué título yo tengo, qué trabajo yo tengo, cuántos hijos tengo, etcétera, etcétera, sino que la gente vea claramente que Cristo es preeminente, exclusivo y grande en tu vida. ¿Es Cristo gloriado en tu vida? ¿Es Cristo el que más atención la gente ve en tu vida? Tú sabes, una manera fácil de saber esto es mirar los medios sociales. Ahí tú puedes ver en qué la persona se gloria. Comida,
en ellos mismos. Hacer mucho de Cristo es la tarea del cristiano. El cristiano se gloria en la cruz de Jesucristo. El cristiano se gloria en la presencia de Cristo como su consolación, según Hendrickson. El cristiano se gloria en el poder de la fuerza para sufrir persecución y para lanzarse a la batalla llevando el estándar de la cruz en alto. El cristiano se gloria en Jesús por su gracia soberana, inagotable, en su reposo ahora y para toda la eternidad. Ante Jesús, todos doblaremos nuestras rodillas. Todos confesaremos que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y lo puedes hacer ahora o lo hará en camino al infierno. Escoja hoy dónde y quién vas a gloriar. Escójalo hoy. Hoy tienes la oportunidad. O puedes gloriarte en Cristo, en la salvación, doblar tu rodilla y decir, Cristo, tú eres mi Señor. O puedes hacerlo en camino hacia el infierno. Pero lo vas a hacer. Todos lo van a hacer. Todos van a doblar su rodilla. Todos van a confesar que Cristo es el Señor. El cristiano lo hace ahora. Lo hace ahora. Y es evidente en su vida. Y finalmente, el cristiano, una distintiva, es que no pone su confianza en la carne. Y obviamente, implícitamente, sabemos en quién debemos poner nuestra confianza, ya que el cristiano se gloria en Jesucristo. Y lo cantamos, yo espero que realmente lo sintieron, querían hacerlo. Pero el cristiano se gloria en Jesucristo, el cristiano adora en el Espíritu Santo de Dios, pero el cristiano no pone su confianza en la carne. ¿Qué es la carne? La carne no es lo que van a comer en unos momentos cuando salgamos de aquí. Cuando la Biblia usa la palabra carne, se refiere a cualquier cosa que es fuera de Cristo, en la que uno busca su esperanza para salvación. Déjame repetirlo. La carne es cualquier cosa fuera de Cristo en la que uno basa su esperanza para salvación. Ahora, Pablo nos llama la atención a no confiar en esas otras obras que hacemos. Porque algunos fueron a evangelizar. Yo no confío en esa obra para salvarme. Yo no confío en lo que yo hago para mi salvación. No hay cosa suficiente que yo pueda hacer para salvarme. El único que me puede salvar es Cristo Jesús. Por lo tanto, mis obras, aunque debemos de obrar, aunque debemos de hacer ciertas cosas, como ya hemos visto, eso no me salva. Por lo tanto, yo no confío en mis obras. Yo no confío en lo que yo estoy haciendo. Yo confío en la persona y la obra de Jesucristo. Entonces yo no puedo poner mi confianza en la carne. De hecho, Pablo habla de la carne como algo sumamente malvada en Gálatas 5, 19 al 21. Escuchen esto. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Las cuales son, estas son las obras de la carne, las obras que uno hace para creerse que va a alcanzar gozo, felicidad, salvación. Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, escuchen, no heredarán el reino de Dios. La carne no puede ser confiada. La carne no te puede salvar. Ni ahora,
ni en la vida diaria. Lo único que la carne te va a dar es más condenación. Eso es lo único que te va a dar. Debemos tomar acciones drásticas para no dar lugar para confiar en la carne. Jesús dijo, escuchen esto, si tu ojo te causa pecar, quítatelo. Sobre de la carne. Si tu mano te causa pecar, córtalo. Es mejor ir al cielo sin una mano que ir al infierno con tu mano en sitio. Drástico debemos de ser. Si esa película te hace pecar, apágalo. Si ese celular te quita tiempo de leer tu Biblia, apágalo. Si ese trabajo te causa pecar, busca otro. Inmediatamente. Esto es drástico, amados. Si tú no tomas esto como drástico, ciertamente caerás en pecado. No puedes confiar en tu carne. No puedes confiar en la carne de otros. Nuestra confianza descansa solamente en Jesucristo. Él es digno de ser confiado. ¿Tú sabes por qué Él es tan digno de ser confiado? Hay millones de razones, pero déjame darle una razón. Yo creo que con esto podemos adorarlo y alabarlo por el resto de la eternidad. ¿Están listos? Una razón les voy a dar por qué Cristo es digno de ser confiado. Porque Él no tenía que venir a este mundo. Él no tenía que hacerse hombre. Él no tenía que vivir la vida que tú y yo no podemos vivir. Él no tenía que sufrir aquí en la tierra. Él no tenía que ir a una cruz. Y Él no tenía que morir por los pecados de pecadores. Pero lo hizo. Lo hizo con alegría. Lo hizo con gozo. Y lo hizo para salvarte a ti y a mí. Yo creo que con eso es suficiente para confiar en Él. ¿No creen? Yo no veo otras más razones. Hay muchas más, pero si hay una que nos debe guiar el resto de la vida, es esa. Que Cristo murió por pecadores. Y todos los que ponen su fe en Él, los que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Jesucristo, tendrán vida eterna. Amados, Cristo es digno de ser confiado. Pero nuestra carne no. Así que la distintiva del cristiano se ve en el gozo que tiene en el Señor, de rechazar los falsos, de adorar en espíritu y en verdad, de gloriarnos en Cristo Jesús y de no confiar en la carne. Entonces, para concluir, ¿eso te describe a ti? Lo que yo he hecho es describir lo que es un cristiano en este día. Ahora, permítame hacer como dicen mis amados hermanos mexicanos. Déjame virarle la tortilla a ustedes. ¿Eso te describe a ti? ¿Te ves ahí en lo que acabamos de leer? Si no, les ruego por amor a Jesús, ahí donde tú estás, que te arrepientes de tus pecados. Dios es bueno en perdonar a nuestros pecados. Pero ahí donde estás, pídele perdón a Dios. O quizás no eres creyente. Y si no lo eres, te ruego por amor a Jesús
Recíbelo hoy. Y Él hará la obra que tú no puedes hacer. Tú no puedes hacer esto solo. Dios lo hace. Él pone el querer como el hacer. Él nos transforma, Él nos cambia, Él nos lleva a vivir así, en pleno gozo, rechazando los malvados y vivir una vida en donde adoramos verdaderamente a nuestro trino Dios. Recíbelo hoy. Ese es el regalo que Dios da. Pon tu fe en Cristo. Arrepiente tu pecado y Dios te salvará. Oremos.